como les decía, como les decía, estamos asumiendo que se distribuyeron normalmente, ¿cierto? Y entonces vamos a comparar hombres y mujeres. Entonces, cualquier software de análisis de datos, pues si le pides un t-test, pues te va a dar, te va a dar un p-valor, ¿cierto? En este caso, la t, grado de libertad, y el p-valor. Y entonces este p-valor es muy grande. Si utilizamos un punto de corte tradicional como 0,05, ¿cierto? Este punto de corte, este valor P es muy grande. Lo que quiere decir que la diferencia entre las puntuaciones entre hombres y mujeres, que la diferencia entre hombres y mujeres no muestran, que entre hombres y mujeres no muestran diferencias significativas en estas puntuaciones, ¿sí? Y entonces ustedes pueden ver también en el intervalo de confianza. El intervalo de confianza es supremamente grande y contiene el cero. Recuerde que los intervalos de confianza cuando contienen el cero es porque no hay diferencias significativas. Entonces, mira, este va de menos 7.2 hasta 6.4. Es decir, está el cero contenido. Además, podemos ver que, digamos que clínicamente las diferencias son supremamente cortas, ¿sí? Las mujeres tienen 61.1 punto, mientras que los hombres de media tienen 64.4 puntos. Si quisiéramos ver esto en términos de gráfica, podemos observar que las gráficas son muy similares, sobre todo en la mediana, ¿cierto? En la mediana son supremamente similares. Quizás después habría que estudiar qué es lo que pasa con estos sujetos, ¿cierto? ¿Qué pasa con estos outliers? Pero en principio no hay diferencias entre hombres y mujeres cuando hablamos de esta puntuación. Por tal motivo, no es necesario generar datos normativos para hombres y para mujeres, así como lo habíamos hecho en palabras, ¿cierto? Entonces habría que eliminar, si seguimos utilizando este mismo código, habría que eliminar sexo, ¿sí? Y tendríamos, por ejemplo, la media y la desviación típica. Entonces, observen que a diferencia del ejemplo pasado, que era palabras, nos daba la media para hombres y para mujeres, la desviación típica para hombres y para mujeres, y aquí solamente nos la da, no nos la da porque no se la hemos pedido, porque no es necesario, porque no hay diferencias entre hombres y mujeres, ¿cierto? Ahora, si yo quisiera presentar estos resultados en una tablita, ¿cierto? Si yo quisiera presentar esto en una tablita, pues tendría simplemente niveles de educación y edad, ¿cierto? Y con esta información, pues yo podría ya generar datos normativos. Digamos que estos datos son de población hondureña y yo quiero yo quiero saber el percentil, la Z y el percentil de, qué sé yo, vamos a poner aquí, edad. Vamos a poner edad y educación, que son las que afectan esta puntuación. Y vamos a poner, qué sé yo, a ver, 39 años y educación. ¿Qué educación vamos a poner? Vamos a poner que tiene secundaria, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calcularíamos la Z? ¿Cómo calcularíamos la Z? De acuerdo a lo que hemos visto en clase. Menos promedio entre desviación estándar. Ah, vale, pero entonces aquí no hemos puesto score. Dime un score. Pongamos, qué sé yo, pongamos que esta persona se ha sacado 50 puntos, ¿cierto? Vale, ahora sí. Entonces, como decía Graciela, 50 menos, ¿cuánto es la media? ¿Cuál media deberíamos seleccionar? Que corresponde a la 60, edad, 69. que es 59. Ah, bueno, en secundaria. 66.43 Vale. ¿Y esto dividido? entre la desviación estándar, que Sería 10,97. Ajá. ¿Vale? Pues tenemos nuestra puntuación Z, ¿vale? Y ahora esto, si yo lo quiero convertir a percentil, ¿cómo lo hago?
¿Cómo lo hago? ¿Qué se les puede ocurrir? Entonces podríamos, a ver, podríamos, por ejemplo, utilizar cualquier, podríamos utilizar tablas, ¿cierto? Como la que tenemos en este libro. ¿Cuánto es nuestra Z? ¿De cuánto era la Z? De menos 1,498. Ajá. ¿Vale? Entonces buscamos Z menos 1, 1,444. Ahí. Por aquí. Eso equivale a un Al percentil. 93. La Z debe ser negativa, entonces estamos mirando este lado, Graciela. Mira, la Z es negativa. Ajá. Entonces, Pero- tenemos que mirar este lado. el percentil a la 7. izquierda, sí. Exacto, Ya, sí, señora. ok. Y estos son para las zetas Sí. positivas. Ok. Entonces, este tendría 7. Ujú. 7. Si lo quisiéramos en distribución T, sería 35. Si lo quisiéramos en CI, tendríamos 78. ¿Vale? Está Pero, muy bajo. Ujú. ¿vale? Pero ¿cómo hacemos pero también hay otras maneras de calcular esto en Excel, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, como yo estoy asumiendo una distribución normal, ¿cierto? Por acá tengo una función, aquí está, esta función, no, perdón. Esta, la segunda. Tengo esta función que me dice que me convierte esta Z en términos de probabilidad, ¿cierto? Pero yo lo necesito en percentiles, entonces lo multiplico por 100, ¿cierto? Ahí le da los 7. Redondeado. Eso es casi 7. Sí. Esto es 7. 7, claro. Ahí está. Entonces, estas dos cositas, sobre todo esta función, por favor, tenerla presente, porque como también les voy a enseñar a hacer calculadoras, ¿cierto? Esta va a ser una muy buena herramienta, ¿vale? Muy bien. Profe, ¿puedes repetirme cómo fue que sacó el percentil ahí en Excel? Es que esta versión, Ujú. a ver, entonces, Normal. esta. Y le pones la Z, A la normal estándar. Ajá. ¿ya? Ok. Y luego lo multiplicas por 100, porque es el área ok. bajo la curva por 100, Ajá. porque estamos Ya, hablando ya, de ya. percentiles. Pues ahí está. Ahora, ¿cómo se haría en SPSS? Por ejemplo, para el equipo de NOC que le gusta el SPSS, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues lo haríamos muy sencillo. Podríamos utilizar una nova. Podríamos utilizar una nova para los colores, ¿cierto? Entonces hay diferencias significativas entre los grupos de edad. También podríamos hacerlo, a ver, también lo podríamos hacer para educación. Tenemos un p-valor muy pequeño, ¿cierto? Tenemos un p-valor muy pequeño y vemos cómo va incrementando las puntuaciones en términos de educación. Y también lo podríamos hacer para sexo, ¿cierto? Y entonces vemos en términos de ANOVA que no hay diferencias significativas entre los hombres y las mujeres, ¿sí? También podríamos hacer no solo una ANOVA, sino también podríamos hacer un t-test, que es mucho más clásico. ¿Cierto? Entonces tenemos aquí 0,07, que es este mismo 0,07. ¿Sí? Recuerden que el ANOVA y el t-test son casos, hacen parte del lineal model, entonces por eso sus resultados tienen que ser similares. Vale, pues nada, simplemente sabemos que tenemos
tenemos que hacer datos normativos por edad y por educación, pues venimos aquí, tablas personalizadas a ver, o sea, voy a borrar esto y simplemente tengo que decirle edad y educación, lo puedo tener así y aquí les digo colores. Lo puedo hacer así o lo puedo hacer así. Y aquí le puedo decir, a ver, perdón, a ver, ¿dónde está? Aquí le puedo decir que me dé la desviación típica, la media y la estándar desviación. Aquí está vuestra tabla. Ya está. Dos maneras, la misma metodología aplicada en dos software diferentes. ¿Vale? Ya. Vale, pues nada, por favor, tratar de practicar con el resto de puntuaciones, con palabra color, con categorías, con perseveraciones y errores. Y me van contando cómo les va. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves. Odette, ¿tenías alguna pregunta? Sí, una petición, no sé, doctor, si va a poder subir esta clase de hoy para seguir el SPS, con SPS. Esa clase es para la profesora Lina, esa pregunta es para la profesora Lina María. Yo no toco nada de eso. Y está la... Y hoy mismo. Gracias, Master, gracias, doctor. Gracias, Marcelina. Ya, eso no. Me he acordado de ¿quién fue la persona que me pidió documentación en español? Lucy, Lucy y Odette también. Verónica. Vale. Lucy, Verónica. Sí. Pues sí, pues Vale. Me apunto. A ver. Dame un segundito. Un segundito. Vale, entonces, he encontrado un libro que me gusta mucho. He encontrado un libro que me gusta mucho, que les puede servir. Análisis de datos en lenguaje R. Esto es para ciencias sociales y de la salud, sobre todo para ciencias, para educación y para psicología. Entonces es R, pero contado desde el inicio, súper el inicio, y además todo, cómo se instala, y además la parte teórica también, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer por acá, ¿cierto? Entonces, te va contando también parte de la teoría y te va diciendo cómo se hace, ¿sí? Entonces, está súper bien. Entonces, está por acá, análisis descriptivos, cómo se llevan paquetes, mira, lo de summary. Y entonces esto les va a venir súper bien y está en español. excelente. Está en español, muy bien. Todo esto es para ustedes. Entonces, lo que tengo que hacer, trataré de subirlo esta misma tarde. A ver. Entonces, si no les subo el libro, les subo el link del libro, que el libro es gratis. El libro es gratis, pero trataré de subírselo esta misma tarde. ¿Vale? Gracias, doctor. Nos vendría muy bien. Vale, ok. Pues nada, chicos y chicas, si no hay más preguntas, nos vamos a hacer la compra y el mercado. Listo, gracias, doctor. Buen fin de semana a todos. Vale, entonces nos Gracias, vemos. gracias. Muchas gracias. Vale. Hasta El luego. jueves. Por favor, la otra semana con las lecturas de regresión hechas, por lo menos el primer capítulo. Regresión. ¿Listo? Vale. Gracias. Bueno, hasta Gracias, luego. Saludos a todos. Diego, si me regala un segundito una vez que el grupo haya concluido, necesito hacerle una consulta. A ver, hazme una consulta. Sí, que no sé si están mis compañeros de grupo por aquí. Vamos a ver. Elsa, Oscar, a ver, Elsa y Sandy. Sí, Elsa y Sandy.
que teníamos una consulta porque fuimos de los últimos grupos que enviamos documentación de la clase anterior Ajá. y queríamos saber cómo tenía alguna respuesta para nosotros ya. No, no, todavía no. Espero terminarlo este fin de semana. He comenzado, he visto